En esta noche tiene el tema prisión preventiva oficiosa y justificada a cargo del maestro Luis Martín Contreras Gama. Pedimos a todas y a todos nuestros asistentes que silencien sus micrófonos para poder permitir a nuestro disertante exponer su charla. Maestro Víctor, buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestro invitado. Mucho gusto, estimado doctor Eduardo Martínez Bastida. Es un gusto, un honor y un privilegio contar con la presencia de mi amigo maestro Luis Martín Contreras Gama. El maestro Luis Martín Contreras Gama es egresado de la Escuela Libre de Derecho, donde obtuvo mención honorífica. Cuenta con especialidad en prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cuenta asimismo con especialidad en Derecho Penal, especialidad en Amparo y Garantías Constitucionales. Lo estoy presentando, ¿ves? Maestría en Derecho Procesal Penal, del Sistema Penal Acusatorio del INDEPAC. Y es doctorando por la Escuela Libre de Derecho. Doctorando. Asimismo es docente, por favor, abogada, apague su micrófono. Es docente certificado por la CETEC, capacitador de jueces penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es socio fundador del despacho Contreras y Asociados Abogados. Como docente ha impartido cátedra en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el INDEPAC, en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Latinoamericana. Entre sus publicaciones podemos mencionar 20 preguntas difíciles sobre política criminal en México, Cine y Ciencias Penales, libro editado por el INACIPE, y reflexiones sobre el sistema acusatorio y la protección de los derechos humanos. Bienvenido, maestro Luis Martín Contreras Gama, a temas selectos de Derecho Penal. Muchas gracias, maestro y amigo Víctor Rivas, al Colegio Mexicano de la Unidad Penal, y también muchas gracias al doctor Eduardo Martínez Bastida por la invitación para platicar de este tema que recientemente pues resurgió en el debate, como todos sabemos, a raíz de la discusión que se dio en la Suprema Corte de Justicia con motivo de las acciones de inconstitucionalidad 130-2019 y 136-2019, que se pretendía analizar respecto de la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y que, bueno, en esta charla pretenderemos también abordar respecto a la prisión preventiva justificada, que pareciera que se ha quedado olvidada. Así está feo, parece. Ahora invitaron para el propio sistema y para cualquier defensor, cuando se para en una audiencia inicial, con la incertidumbre de saber, no obstante, no estando defendiendo uno de los delitos que se encuentra dentro del catálogo del artículo 19, por estos criterios subjetivos que se han venido dando en el Poder Judicial, por el cual los jueces de control hoy, con apreciaciones subjetivas, han impuesto esta prisión preventiva justificada. Pero vamos un poco al inicio. Como todos sabemos, bueno, esta reforma constitucional de junio del año 2008, que derivado de la vacatio legis estableció que debería entrar en vigor 8 años después y que se cumplió en junio del año 2016, pues de entrada ya establecía prisión preventiva oficiosa. En el artículo 19 constitucional ya se establecía un catálogo por la cual el juez de control no debería entrar al debate ni estudiar sobre la necesidad, la excepcionalidad a la imposición de esta medida cautelar, sino tratándose de los delitos en estudio,
debe imponerla de manera oficiosa. Ya desde 2008, decimos, se establecía esta prisión preventiva oficiosa, no obstante que posterior a dicha reforma del 2008, tuvimos la reforma del año 2011, fundamentalmente el artículo primero constitucional, en donde tanto en el primer párrafo como en el segundo se establecía que los derechos humanos deberían ser interpretados no solo conforme a la Constitución, sino también conforme a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Y que bueno, esto ya lo teníamos contenido en el artículo 133 constitucional, pero aquí ya se establecía la necesidad de interpretar por lo que hacen los derechos humanos, no solo conforme a la Constitución, una interpretación conforme, sino a los tratados internacionales, y en donde pues ya el Estado mexicano, desde hace ya varias décadas, había suscrito tanto la Convención Americana de Derechos Humanos, como adherirse también al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos instrumentos internacionales que de manera categórica establecían que la libertad es un derecho, la libertad personal, al ser un derecho supremo, solo podía ser quebrantado de manera excepcional, ¿no? Y no como regla general, encontrando así una contradicción en lo que la propia Constitución, en la reforma de 2008, establecía, que pretendió convalidar esta inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, al señalar que era compatible con la presunción de inocencia. Nos decían algo, un poco para ser muy coloquial, no obstante, va a prevalecer la presunción de inocencia, pero la excepcionalidad será el catálogo que el propio constituyente en la reforma estableció. Es decir, si respetamos los tratados internacionales, la libertad personal es un derecho humano que debe ser respetado, pero tenemos que establecer un catálogo respecto del cual no es válida la libertad personal. Tratando de esos delitos, sí es justificable porque se consideró en la exposición de motivos que se trataba de delitos respecto de los cuales, por el bien jurídico que tutelaban, pues debía imponerse la prisión preventiva, ¿no? Y esto nos suena un poco más, me parece a mí, al temor del constituyente en la transición, en donde pasábamos de un sistema inquisitivo mixto, escrito, que a todos nos tocó litigar, a este sistema procesal acusatorio de corte oral que tenía como eje fundamental la presunción de inocencia. Es decir, en el sistema anterior, la regla general pues era la prisión preventiva, ¿no? En donde la propia Constitución establecía que tratándose de los delitos graves, gravedad que era definida en las leyes secundarias de cada entidad, procedía a la prisión preventiva. O bien a través de un catálogo, es decir, bajo el parámetro del sistema inquisitivo, se atendía más que a una presunción de inocencia, a una presunción de culpabilidad. Durante el proceso, y no obstante no teniendo una sentencia, tú permanecerás en prisión derivado de la medida cautelar. Y llega el sistema procesal penal acusatorio, decíamos, teniendo como eje la presunción de inocencia, en la cual se establece como excepción, nos dicen, la prisión preventiva será excepcional, pero en la misma reforma nos dicen, tratándose de estos delitos, no solo será excepcional, sino será obligatoria. Y le denominan prisión preventiva oficiosa. Ya de suyo, la reforma constitucional de 2008 ya era inconvencional porque, pues como les comentaba, ya había el Estado mexicano suscrito estos dos tratados internacionales en los cuales es muy claro que el Estado se obligó a, dentro de sus jurisdicciones, así como a legislar en el sentido de que la prisión preventiva es excepcional. No puedes tener un catálogo
porque rompe con la excepcionalidad de la prisión preventiva que estás obligado tú, como Estado, a imponer dentro de tu jurisdicción y en el marco normativo. No obstante ello, pues bueno, el constituyente en la reforma del 2008 establece este catálogo, primer catálogo inicial, con la justificación de, sí, respetamos la presunción de inocencia, pero tratándose de estos delitos, es el propio Estado el que marca el límite, la contención, en donde sí tendrá que ser impuesta la prisión preventiva como medida cautelar. Este artículo 19 ha sufrido hasta el momento 2 reformas constitucionales. Y contrario a lo que se esperaba, ¿no? Así marcado incluso en la exposición de motivos, en donde tenía que limitarse este catálogo, pues este catálogo ya en 2 ocasiones se ha venido ampliando. Se ha establecido ya más de 20 delitos por los cuales el legislador ha establecido la necesidad de imponer la prisión preventiva oficiosa, ¿no? El primero, para introducir los delitos relativos a la trata de personas, y una posterior reforma del año 2019, en abril, en donde, bueno, ya rompe con los parámetros que se venían manejando y que justificaban el imponer este catálogo de delitos, porque se agregan delitos que pierden la justificación ¿Qué pasó? del constituyente, porque se trata ya de delitos cuyos bienes jurídicos tutelan ya cuestiones netamente electorales y políticas que nada tienen que ver con estos delitos de alto impacto que se pretendía que fueran justificados. ¿Qué es lo que viene ahora a raíz de las acciones de inconstitucionalidad? Pues bueno, se analiza algo que de suyo ya sabíamos. La prisión preventiva oficiosa es inconvencional. El Estado mexicano, como lo comentábamos, al haber suscrito estos tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, obligan al Estado mexicano a no tener un catálogo de delitos por los cuales sí se imponga la prisión preventiva, sí o sí, sin necesidad de entrar al debate, porque rompe con la excepcionalidad que marca la obligación del Estado mexicano. Lo anterior encuentra sustento toda vez que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece en el artículo 9, párrafo 3º, que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado al acto del juicio o en cualquier momento de las diligencias procesales y en su caso para la ejecución del fallo. Por su parte, la Convención de Derechos Humanos, también suscrita por el Estado mexicano, en la cual se adhiere desde el año 1981, establece en el artículo 7º, párrafo 5º, que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. En razón de estas 2 disposiciones antes señaladas, es que el Estado mexicano se encontraba obligado a establecer la prisión preventiva como medida cautelar excepcional durante un procedimiento penal y no como a la regla general que se ha venido dando ya en la práctica, pues dicha acción constituye una medida de coerción en el proceso penal que anticipa la pena, debiendo señalar que la prisión preventiva tiene como único fin el de asegurar la realización del proceso, tal como lo señala el propio artículo 19, que ahorita entraremos a comentar. Asimismo, dicho derecho humano se encuentra vinculado a respetar y garantizar el principio de presunción de inocencia, es decir, no puedo coartar tu libertad personal
durante el proceso, sino hasta que existe una sentencia que haya causado estado y en la cual se haya declarado sin duda razonable tu responsabilidad. Hasta ahí, pues es claro que el Estado mexicano se encuentra incumpliendo estas obligaciones internacionales, pues no debe prevalecer un catálogo en el cual se establezca la prisión preventiva de manera general tratándose de estos delitos. Es por ello que el legislador encuentra la salida al establecer la prisión preventiva justificada. Es decir, el legislador no debe tener un catálogo por el cual se establezca la prisión preventiva de manera oficiosa, pero si existe la necesidad de imponerla para garantizar la comparecencia del imputado, para garantizar la protección de la víctima, testigo o la comunidad, incluso garantizar la continuación del procedimiento, el Ministerio Público podrá solicitar la prisión justificada, siempre y cuando, decíamos, garantice que es una medida excepcional. Esto es, que otras medidas cautelares no sean suficientes para poder cumplir con estos objetivos. La comparecencia del imputado a juicio, la protección de la víctima, testigos o la comunidad, así como garantizar el desarrollo de la investigación, el desarrollo del proceso. Estos requisitos, que fueron también, son compatibles con los tratados internacionales y en donde se encontraría el Estado mexicano cumpliendo si solo tuviéramos una prisión preventiva justificada con base en estos requisitos. Sin embargo, hoy vemos que, bueno, la prisión preventiva oficiosa no cumple con la obligación del Estado mexicano, puesto que este catálogo es inconvencional, y tratándose de la prisión preventiva justificada, hoy en la práctica hemos encontrado muchos vicios para su aplicación que rompen con la naturaleza del sistema, ¿no? Muy bien. Muy bien, perfecto. Continuamos. No sé si hasta el momento haya una duda de alguno de los compañeros. Adelante, amigo, continúa con tu exposición, por favor. Muchas gracias. Bueno, decíamos ahora que una vez que la Corte ha analizado y que se encuentra pendiente de resolver estas acciones de inconstitucionalidad, pues todo hace parecer que la Corte resolverá la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Esto es, el Estado mexicano no debe establecer un catálogo en donde no entre a discusión y a debate la imposición de dicha medida cautelar y solo deberá prevalecer la prisión preventiva justificada, regulada en el propio artículo 19 constitucional, siempre y cuando, decíamos, se trate de una medida cautelar de excepción, es decir, no existe otra medida cautelar que cumpla con la finalidad de garantizar la comparecencia del imputado a proceso, de proteger tanto a la víctima, al ofendido, como a la comunidad, y que garantice la prosecución del proceso penal. Y es donde entramos a la aplicación de la prisión preventiva justificada. Pero, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? Pues bueno, uno llega a una audiencia inicial,
y en donde el delito que tendrá que ser analizado y respecto del cual se formó la imputación, no se encuentra dentro del catálogo de los que ameritan una prisión preventiva oficiosa, y entonces entraremos a debate, porque así lo solicitaría el Ministerio Público, de estar ante la solicitud de una prisión preventiva justificada. Y es donde han prevalecido algunos criterios subjetivos y arbitrarios por parte de los juzgadores para la imposición de la prisión preventiva justificada. ¿Qué nos dice la Constitución? La Constitución en su artículo 19 nos dice: garantiza, impone la medida cautelar de prisión preventiva siempre y cuando no tengas otra medida. ¿Quién deberá justificar que no existe otra medida? El Ministerio Público. Existen otras medidas diversas, medidas cautelares, que pueden cumplir con esta finalidad de garantizar que el imputado comparezca a juicio. La protección de la víctima, ofendido o testigos, o incluso la prosecución del proceso. Es el Ministerio Público el que debe encargarse de decir: existen otras medidas cautelares, pero estas no son suficientes, su señoría, para que, por ejemplo, el imputado comparezca a juicio. Y es el que tendrá que también establecer que se trata de una medida que cumple con el principio de proporcionalidad, de acuerdo al delito que se imputa y a la penalidad que se pretenderá imputar. Deberá también cumplirse con el principio de subsidiariedad. Esto es decir, la medida de prisión preventiva es la única que puede imponerse, no obstante que es la más lesiva y es la más intromisiva a la esfera jurídica del gobernado. Es la última ratio, es la última razón del derecho. Pero ¿qué es lo que ha venido pasando en la práctica? Que mediante criterios subjetivos se ha venido haciendo un uso desmedido de la prisión preventiva justificada, con argumentos tan pueriles como establecer las salidas del imputado que ha tenido en el último año, por ejemplo, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales establece los supuestos en los cuales deberá actualizarse, estos supuestos en los cuales debe imponerse la prisión preventiva justificada. Y nos dice el artículo 168, por ejemplo: cuando estamos en presencia del peligro de que se sustraiga el imputado, es decir, cuando no está garantizada su presencia para su continuación, y nos da una serie de supuestos en los cuales, una vez que se encuentren acreditados, se podrá entonces establecer de manera fehaciente que debe imponerse la prisión preventiva justificada, pues existe peligro de sustracción del imputado. Nos dice el 168, para decidir si está garantizada la comparecencia, el juez de control debe tomar en cuenta el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, el domicilio, la residencia habitual, el asiento de la familia y en su caso las facilidades que pueda tener para salir del lugar del juicio, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido con esta hipótesis, que es la más ocurrida para solicitar la prisión preventiva justificada? Se señala, el imputado tiene un domicilio fuera, en este caso de la Ciudad de México. Eso ya de suyo, y es pregunta para nuestros amigos que nos escuchan, hace que exista peligro de sustracción del imputado. Si el domicilio tiene su domicilio a lo mejor en el hermano municipio de Naucalpan de Juárez, cuando entendemos que la zona
urbana, pues prácticamente estamos dentro de la mancha urbana de la zona metropolitana. El hecho de que se hayan pedido informes a la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer las salidas que ha tenido el imputado a lo mejor en el último año, y encontrando que ha salido varias veces del país, podría ser justificación de que pueda sustraerse el imputado del proceso y no tener garantizada su presencia en el mismo. Otro hecho que se ha pretendido justificar esta prisión es el lugar donde fue detenido el imputado, ¿no? Poniendo el ejemplo de que es detenido fuera de la jurisdicción del lugar. Eso ya sería una justificación. La Corte ya ha establecido en una tesis aislada y nos da respuestas a estos aspectos subjetivos que han sido utilizados por algunos jueces de control para la imposición de la prisión preventiva justificada. Y nos ha dicho que estos criterios subjetivos no pueden prevalecer por encima del derecho a la libertad personal. Es decir, los criterios subjetivos del lugar de detención, las salidas que haya tenido un imputado durante el último año fuera del país, constituyen criterios subjetivos que no deben ser por per se suficientes para que proceda la prisión preventiva justificada, ¿no? Así tenemos el criterio que les comparto con registro digital 2023-411 y cuyo rubro es prisión preventiva justificada. La imposición de esta medida cautelar con base en apreciaciones subjetivas del juez de control es ilegal. ¿Qué se resolvió en esta tesis derivada de la imposición de una prisión preventiva justificada en el estado de Morelos? O sea, el criterio del Tribunal Colegiado de Circuito fue determinar que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada con apreciaciones subjetivas del juez de control, como por ejemplo, que la detención del imputado se efectuó fuera del estado en el que se pretende su comparecencia, que éste viaja frecuentemente, en su caso, que cuenta con diversos domicilios, o que por sus circunstancias económicas tiene la posibilidad de trasladarse y abandonar la ciudad, es ilegal. Estos 4 aspectos de los que habla esta tesis, decimos, son sumamente socorridos por el agente del Ministerio Público y convalidados posteriormente por los jueces de control para tratar de justificar un peligro de sustracción del imputado. Ya nos dice en esta jurisprudencia la Corte, estos son criterios subjetivos, pues si bien sí se te exige que tengas un arraigo en el lugar del proceso, pues es dable que viajes más atendiendo a lo mejor a lo que te dedicas. Es dable que te hayan detenido en un lugar diverso, máxime, por ejemplo, en este caso, tratándose de que pues la Ciudad de México, como todos sabemos, se encuentra circunscrita pues a otros municipios del Estado de México, ¿no? El que tengas varios domicilios, ¿no? Porque pues como lo marca la legislación civil, pues se tiene un domicilio legal, se puede tener varios domicilios convencionales, pero el hecho de que tú tengas diversos domicilios no justifica la imposición de la prisión preventiva justificada. Lo anterior, porque como lo establece el artículo 19 constitucional, la prisión preventiva es excepcional y su posición solo procede cuando no haya otra idónea para lograr el fin buscado. Esto es, si se ha encontrado que tú sales mucho del país
el propio Código Nacional establece dentro del catálogo de medidas cautelares alguna otra, como la firma periódica, por ejemplo, que podría justificar su imposición y que no se imponga la prisión preventiva. Y sales muchas veces del país, bueno, te voy a traer para que firmes de manera periódica en la unidad de medidas cautelares cada 15 días. Y con eso estaríamos conforme ante la medida excepcional, porque la prisión preventiva sería una medida desproporcionada. Tengo riesgo de que salgas y que te sustraigas de la acción de la justicia porque sales mucho. Bueno, te traigo a que firmes periódicamente. Y esa sería una medida cautelar proporcional con la finalidad que se busca. Ya encontré elementos que justifican que puedes sustraerte de la acción de la justicia porque sales muchas veces del país. Te traigo periódicamente. Otra medida que pudiera sustituir a la prisión preventiva, en el caso que estamos poniendo, es te retengo el pasaporte. Si existe riesgo de que salgas del país y saliendo del país sería muy complicado traerte para la prosecución del proceso, pues tengo la facultad de retenerte el pasaporte para evitar que tú salgas del país y entonces con esta medida cautelar estaríamos garantizando que no te sustraigas de la acción de la justicia y que comparezcas para la prosecución del juicio. ¿No? Porque lo que es fundamental es que el Ministerio Público se encuentra obligado a justificar la necesidad de la aplicación de la medida cautelar. En este caso, existiendo otras medidas, no pudiera justificarse la necesidad de imponer la prisión preventiva porque existen otras que la sustituirían y que cumplen con la finalidad de que no te sustraigas, de que se encuentre garantizada la presencia del imputado del proceso. ¿No? Decíamos, la prisión preventiva solo debe ser procedente cuando otras restantes no sean suficientes para cumplir con la finalidad. En el caso del ejemplo, la comparecencia del imputado a juicio. Así cumplimos con los principios de excepcionalidad, de proporcionalidad y de subsidiariedad. Esto es, el que tú vayas a firmar, desde luego que es una medida cautelar que te genera un acto de molestia, pero cumple con la finalidad. Entonces la decisión no es tan intromisiva a la esfera jurídica del particular. ¿Cómo vamos? Nada más me escucho, maestro Rivas. Oh, muy bien, amigo, excelente tu exposición. ¿Qué me puedes decir de los delitos que son materia de la prisión preventiva oficiosa? Por ahí hay una jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado de Amparo en materia penal que cuestiona la situación de que sea considerado de prisión preventiva oficiosa los delitos cometidos con medios violentos. Y eso en virtud de que establece esa jurisprudencia que es reciente, que el legislador o el constituyente en el 19 estableció unas hipótesis que debe de tipificar o de describir perfectamente el legislador secundario en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esa tesis va en el sentido de que hay algunas hipótesis, y se dio con la materia de los hidrocarburos. Hay algunas hipótesis en las que no ha desarrollado el legislador secundario a qué delitos en específico se refería el constituyente en el 19.
Esto que comentas, sí dio pauta a un par de criterios de la Corte. Y en específico, lo que se analizó fue si el legislador secundario se encontraba facultado para ampliar este catálogo o bien para establecer la prisión preventiva oficiosa para la tentativa de los delitos contemplados en el mismo. Te voy a poner el caso que se dio en la Corte por cuanto a la tentativa de violación. Como todos sabemos, el párrafo segundo del artículo 19 constitucional establece como delito que amerita prisión preventiva oficiosa el delito de violación. Y ocurre que en la práctica, cuando estábamos dentro de la tentativa de la violación o se entró al estudio de algunos otros delitos que admiten tentativa o admiten una modalidad, poder solicitar la prisión preventiva oficiosa. En el asunto que te comento por cuanto a la violación, el Ministerio Público solicitó, tratándose de la tentativa, la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Y en su momento el juez de control, si no me recuerdo, en el estado de Morelos, la concede, un poco estableciendo una amplitud al catálogo. Decíamos, no obstante, el catálogo ya es inconvencional. No debe existir un catálogo dentro de nuestra norma fundamental por la cual se establezca la prisión preventiva oficiosa. No obstante, se estableció un catálogo que limitaba la libertad personal por cuanto a una serie de delitos y que se ha empleado en un par de ocasiones. Es permitido que un juzgador, al interpretar el segundo párrafo del 19, imponga la prisión preventiva tratándose de la tentativa de estos delitos. Bueno, en su momento se impuso y lo que acabó resolviendo la Corte es que no es dable la ampliación del catálogo ni por el legislador ni por el órgano jurisdiccional, porque nos encontramos ante un listado que es limitativo, ante una serie de delitos de números clausus. Solo son esos delitos por los cuales deberá imponerse y no admite la imposición ni por la tentativa ni por la modalidad de cualquiera de estos delitos. En el caso que tú señalas, en efecto, el cuarto tribunal colegiado lo que nos dice es, si bien el 19 no describió, tratándose de estos delitos, cuáles deberían ser, que está facultado para describirlos. Decíamos, la Constitución, decimos, no es un catálogo de descripciones, es la norma fundamental y es el legislador secundario, siempre y cuando así se encuentre establecido, quien deberá reglamentar, en su caso establecer, por cuáles delitos se considerará delitos cometidos con medios violentos. ¿Cuáles son? La Constitución no nos los dice. Es permitido, entonces, sí, que el legislador secundario nos especifique cuáles son, para no quedarnos en un estado de certidumbre, y entonces sí poder el legislador, pero solo el legislador, establecer este catálogo, ¿no? Y es a lo que tú te refieres por este criterio que emite el cuarto tribunal colegiado, si no mal recuerdo, del primer circuito, en donde dice, es el legislador secundario porque no se establece con claridad cuáles son esos delitos por los cuales se debe imponer, ¿no? Cometidos con medios violentos, ¿no? O los delitos cometidos en contra de la seguridad nacional. Y es entonces el propio Código Nacional en donde nos da un listado de delitos que entran dentro de este catálogo y en donde respecto de los cuales, pues decíamos, no obstante, de manera inconvencional, pues sí procede la prisión preventiva oficiosa. Así es, amigo.
veo una tendencia en algunas resoluciones de la Corte, bueno, pues de acatar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo ves? ¿Tiene futuro la prisión preventiva oficiosa en México? Digo, a mí me parece que dado estos, digo, el proyecto del ministro Luis María Aguilar en esta acción de inconstitucional 130 y su correlacionada 139 de 2019, pues me parece que ya nos van dando, pues, vista de que es muy probable que se declare la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y que los jueces de control, pues, se tendrán que limitar mucho a su imposición. Sí, Pero buenas vamos noches. Mi duda es respecto al... sí, decía, a mí me parece que sí se está llegando a una tendencia en la cual se declarará la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pero nos vamos a quedar con la prisión preventiva justificada, y en donde, como lo hemos señalado, se han venido estableciendo determinados criterios por jueces de control para su imposición, que no encuentran fundamento en el 168 y 69 del Código Nacional y en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Es decir, se ha bajado el parámetro para su imposición, rompiendo prácticamente con la estructura de este sistema. La regla general, como explicamos en un principio, era: tú deberás seguir tu proceso en libertad. No deberá haber un catálogo, que nosotros lo tenemos, por el cual se te imponga la prisión preventiva, y solo en estos supuestos, en donde no se encuentre garantizada la presencia del imputado, no se encuentre garantizada la protección de la víctima ofendido o la prosecución del proceso, podrá darse siempre y cuando no exista otra medida cautelar de excepcionalidad que cumpla con dichas finalidades, la imposición de la medida de la prisión preventiva, ¿no? Pero, perdón, escuché a Daniela Aile que quería opinar algo. Licenciado Norberto Soto Castillo, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Una felicitación, estoy hablando de Sinaloa. Es un tema definitivamente muy polémico. Lo dijo de manera muy puntual el ponente, que esta figura es lesiva totalmente a la integración de la persona, ¿sí? Y obviamente, pues, los distintos tratados internacionales lo rechaza tajante la imposición de esta medida, ¿no? La prisión preventiva, ¿sí? Y justificada también, definitivamente. Parece ser que parece ser a como está el catálogo del artículo 19, parece ser que es la presunción de culpabilidad, no es la presunción de inocencia, ¿sí? Hay algunos teóricos que mencionan, pues, que es de lesa humanidad este tipo de figuras. Me voy a referir así de manera muy breve sobre ese debate que sostuvo los integrantes de la composición de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En septiembre pasado, en la que el presidente Saldívar ofreció una propuesta para acotar efectivamente el artículo 19, que es el que le da, 19 constitucional, que es el que le da vida, le da esencia a ese tipo de medida de la prisión preventiva, pero pues el resto ya no lo apoyó, ¿sí?
Y bueno, pues quedó vigente, quedó más vigente ahora ese tipo de medidas tan lesivas. No se ha mencionado aquí, y es otro asunto mucho más temerario, la cuestión del arraigo. El arraigo es un asunto perverso, es un asunto tortuoso, porque ni siquiera está vigilado por la autoridad judicial, ¿sí? Entonces, creo que aquí también se está violando el artículo 133, ¿no? Que es el que dice que todos los, las modificaciones que obtengan los legisladores en materia penal habrán de observarse, igualmente los tratados internacionales, pero México como que no avanza en ese sentido, ¿no? Y creen los legisladores. Este asunto es uno de los es tema de los legisladores, no tanto de los jueces son los que aplicando, pero fueron los legisladores. Conciben que la prisión preventiva va a disminuir los delitos, va a atenuar la inseguridad, y lo cierto que no es así, tenemos otra realidad. Creo que hay muchas cosas que pudiera decir en torno a esta figura que definitivamente es muy lesiva, porque también se opone a la operatividad del amparo, ¿no? Del amparo indirecto. Yo les agradezco mucho, la verdad que me llama mucho la atención este tipo de temas. Gracias, que tengan una bonita noche todos. Muchas gracias, abogado Norberto. ¿Algo que quieras comentar, amigo, sobre lo que nos acaba de referir el abogado Norberto? Sí, mira, yo sí creo, ¿no? Sobre todo porque nos tocó la transición, me parece que a la mayoría de abogados que estamos entre este sistema inquisitivo, y veía uno de los comentarios en el chat, en donde nos dicen, oye, no estamos regresando al sistema tradicional, y pues yo creo que con los criterios más recientes, pues sí, incluso considero que con el sistema tradicional teníamos mayor certidumbre jurídica. Y voy a decir por qué. En el sistema tradicional, decíamos, se rige bajo el principio de culpabilidad. Y sabíamos que tratándose de los delitos graves determinados por la ley secundaria, se ameritaba la prisión preventiva. Pero teníamos la libertad caucional, por un lado. Por el otro, sabíamos también que si no se trataba de un delito grave, pues no se ameritaba, y entonces acudías al amparo con efectos de la suspensión. Hoy, ¿qué pasa en ese sistema? Y no sé si estemos ante un sistema pues, que privilegie más la presunción de inocencia que el anterior. En principio, el uso desmedido de la prisión. Primero tenemos un catálogo en donde nos parecemos mucho al sistema tradicional, en donde ahí hay prisión, como ocurría en el sistema tradicional, y en donde se trataba de los delitos graves, y no tenemos hoy ese beneficio caucional. 2, tenemos la prisión preventiva justificada, y como no se han establecido los criterios, no obstante tener establecido en el artículo 168 y 69, cuando estamos en presencia de peligro de sustracción, peligro del imputado, peligro de obstaculización de la investigación o peligro en contra de la víctima o ofendido, hoy con criterios no sustentados en eso, pues por cualquier delito que no esté en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, se impone la prisión preventiva justificada, ¿no? Con estos criterios subjetivos que ya se establecían en la jurisprudencia. No se está garantizado porque tiene varios domicilios, sí, puedo tener varios domicilios, pero tienes otra disposición. Decía, otra de las circunstancias, y también fue criterio de la Corte, y que a lo mejor rompe un poco ahorita con el tema, pero ¿cuándo se tiene acceso a la carpeta de investigación actualmente? Pues cuando el Ministerio Público te cita a comparecer, ¿no? El 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales te dice, si yo considero citarte en la etapa de investigación inicial, te cito. Y si no te cito hasta que haya solicitado audiencia inicial. Oye, yo quiero comparecer, dame oportunidad de poder defenderme en la etapa de investigación inicial.
quiero tener acceso a la carpeta de investigación y tener la oportunidad de ofrecer y desahogar datos de prueba. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues ocurre que el Ministerio Público te niega el acceso a la carpeta de investigación. La Corte ya ha establecido incluso que el amparo contra el acto de autoridad que no te permita acceder por la sospecha de que se encuentres investigado es notoriamente improcedente. Pero ¿qué ocurría en el sistema tradicional? Si tú querías acceder teniendo la sospecha de ser probable responsable en una averiguación previa, se te admitía el amparo, pero no solo se admitía el amparo, se te concedía la suspensión, no para paralizar el proceso penal, porque el proceso penal es de orden público y no puede ser paralizado. Se te concedía la suspensión para el efecto de que en tanto no se resolviera el amparo, el Ministerio Público se encontraba impedido de ejercitar acción penal. Es decir, un juez de amparo revisaba si debía o no darte acceso a la averiguación previa, si podías comparecer y tenías derecho a ejercer una defensa adecuada en esa etapa procesal. Y se resolvía, incluso te lo concedía para el efecto de que el Ministerio Público te citara y te diera oportunidad de ofrecer pruebas en esta etapa de averiguación previa. ¿Qué es lo que viene ocurriendo hoy con este criterio también pues, reciente, si no me recuerdo, es de este mismo año, en el cual se considera notoriamente improcedente el amparo que se promueve en contra de la negativa del Ministerio Público a darte acceso a la carpeta de investigación por la sospecha de que te encuentres siendo investigado? Pues prácticamente el Ministerio Público se encuentra expedito para integrarte en una carpeta de investigación en la cual no te da oportunidad de defenderse en etapa de investigación inicial y que pueda solicitar, formular imputación, solicitar audiencia, y en la cual sí tendrás la oportunidad de defenderte, pero tendrás un plazo mínimo para ofrecer las pruebas y ya el Ministerio Público gozó de un plazo en el cual no tuvo contradicción a los datos de prueba con los cuales te llevará audiencia, ¿no? Son aspectos en los cuales me parece que sí han pues, quebrantado pues este sistema, pues que aparentaba sería más respetuoso a la presunción de inocencia, pero que en la práctica pues nos ha venido dando pues muchos bandazos en los cuales pues, nos parece que estamos regresando al sistema inquisitivo. Así es, amigo. ¿Alguna pregunta de las personas que gentilmente nos acompañan? Hay una en el chat. Jesús Jiménez está levantando la mano. Adelante, Jesús Jiménez. Buenas noches, maestros. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Ajá. Y buenas Es noches. lo mejor, Emiliano. Es un Ok. círculo. Yo hice ¿Qué una es eso? pregunta de manera escrita, pero la voy a leer textualmente. Es con base, Por favor. en caso de que se eliminara la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y se quedara la prisión preventiva justificada en esos mismos términos, ¿acaso no volveríamos a las mismas prácticas del sistema tradicional en donde la situación jurídica de un detenido estuviera al arbitrio y cuestión subjetiva tanto del Ministerio Público como de la autoridad judicial? Para conceder en su oportunidad una libertad o no concederla. No sé si me expliqué. Bueno. Sí, me parece que sí, Jesús. Mira, Gracias. El tema no pasa por la regulación de la prisión preventiva justificada. El tema pasa
por la indebida aplicación de dichas disposiciones. El caso de que se elimine la prisión preventiva oficiosa, que es algo que deberíamos todos en un Estado democrático de derecho estar a salvo y no tener un catálogo por el cual, sin debate, se te imponga la prisión, quebranta tu derecho a libertad personal. El hecho de que permanezca la prisión preventiva justificada, pero que se encuentre debidamente acreditada su prisión, en los requisitos que establece el 19 constitucional, sí garantizaría y daría certidumbre jurídica al gobernado, ¿no? Porque es muy claro el 19 constitucional. A ver, hay otras medidas, imponlas, no impongas la prisión preventiva. Esta es la última ratio, es excepcional. Oye, no existen otras medidas porque hemos encontrado elementos de que pueda existir peligro de que se sustraiga el imputado. Por los antecedentes existe riesgo de la integridad de la víctima o el ofendido, ¿no? O por los propios antecedentes existe riesgo, así fundado y acreditado por el Ministerio Público, de que pueda obstaculizarse la investigación. Bueno, cumpliendo estos requisitos, únicamente, y no existiendo otra medida cautelar, pues sí debiera ser procedente la prisión preventiva justificada. Pero yo no encuentro en el catálogo que marca el Código Nacional alguna otra que pueda ser sustituida y que pueda cumplir con esta finalidad, ¿no? No hablo del otro de los requisitos que establece el 19 constitucional, porque es un requisito objetivo cuando nos dice que debe imponerse la prisión preventiva justificada cuando el imputado se encuentre siendo procesado en otro juicio, siempre y cuando no se trate de juicios acumulados del cual le dio origen. Me parece que en esos parámetros, y no haciendo un uso desmedido, cumpliendo con los requisitos que establece el 19 constitucional párrafo segundo, pues enderezaríamos el barco en donde en el sistema debe privilegiarse por encima de la prosecución de un proceso la libertad personal del imputado. Finalmente, para concluir, amigo, una pregunta que nos hace Daniela Ailén. ¿Tendríamos entonces que definir con mayor precisión el mínimo estándar probatorio para decretar esta prisión preventiva oficiosa? Porque en los criterios actuales no se tiene certeza jurídica y sin argumentos suficientes se dicta esta medida. Sí, coincido con Daniela. En efecto, hoy no entramos, tratándose de la prisión preventiva oficiosa, no hay debate. El Ministerio Público no se encuentra obligado a justificar la necesidad de imponer esa medida. No se encuentra obligado a justificar que existen otras medidas que no son suficientes ni idóneas. Y tampoco se encuentra obligado a justificar que de no imponerse esa medida se corre riesgo de la prosecución del proceso, de la sustracción del imputado o de la protección de la víctima o del ofendido. Hoy, al existir la prisión preventiva oficiosa, no existe la necesidad de que el Ministerio Público tenga que justificar y acreditar los extremos que marca el 19 constitucional. Excelente, amigo. Creo que ha quedado muy claro todo. Y bueno, pues te agradezco habernos acompañado esta noche. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema. Muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Saludos. buenas noches. Muchas gracias, buenas buenas noches. noches. Muchas Buenas gracias. noches a todos, que estén muy bien.